Sorprendentemente, para mí siempre el más vanguardista de los estridentistas resultó Arqueles. Digo sorprendentemente porque uno asume que en las vanguardias son los poetas, los teatreros y los que hacen manifiestos, los que hacen las proclamas, quienes más adelantados están, y en la narrativa se considera tradicionalmente, y tenemos en eso un rezago muy largo, que la vanguardia se circunscribe a la poesía y la prosa permanece, sobre todo la narrativa, en el realismo. Entonces me encantó cuando leí La señorita etcétera por primera vez, ver una prosa tan experimental, tan desconcertante, tan poco concesiva, tan divertida, y que fuera el mismo año de Trilce de Vallejo, es decir, que fuera de 1922. En el artículo que publiqué con Unidiversidad yo hablaba ligeramente de la relación con Gómez Carrillo, como la comparación con la generación previa. Gómez Carrillo era un modernista, un gran señor, que había sido diplomático, no necesariamente solo de Guatemala, también de Argentina, por ejemplo, y a quien Vela consagra, o más bien extiende el obituario, cuando publica su primer texto, ya no en el Universal, sino en Revista de Revistas de Excelsior. Y yo quería ver el relevo generacional, es decir, es guatemalteco y se encuentra entre, si es que eso se puede decir, el bon vivant, el hombre de mundo, el cronista modernista, que es Gómez Carrillo, ya asalariado de la pluma, ya repórter, ya viviendo de sus escritos, más que repórter, cronista, y el intelectual comprometido que va a ser el perfil de Asturias, que va permanentemente en la prensa, en el Imparcial de Guatemala, que llega a dirigir David Vela, a publicar sus artículos desde el exilio contra Estada Cabrera. Entonces, ese Vela, como un poco descentrando la idea de que la validez identificatoria de este personaje perdedor, que no entiende nada, con una profunda extranjería, que no solo es la nacionalidad, sino el no entender la modernidad, y que aparece en todas sus novelas y sobre todo en La señorita etcétera y en sus artículos, en sus crónicas. No estaba perdido, y eso también era un enmascaramiento, como se ha dicho tan claramente, porque no es una imagen, una encarnación, un enmascaramiento privativo de Vela. Lo ha hecho Roberto Bolaño, por ejemplo. Y en Bolaño y en Piglia nadie piensa que ellos sean sus personajes y que realmente eran unos perdedores que no entendían cómo funcionaba el sistema. Entonces, un poco ese rescate de que esa máscara del que no entiende, del extranjero, del que está perdido, del que no se adapta a la modernidad, del adocenado, del que no puede acercarse a La señorita etcétera, sería Vela. Cuando él tiene una carrera, posteriormente, al regreso de Europa, va a empezar esto, como normalista sumamente reconocida, ¿no? Hay escuela Arqueles Vela, medalla Arqueles Vela. Entonces, quizás eso opacó un poco al otro Vela, y quizás por eso, con tantos años para atrás, casi un centenario, no se ha recuperado su figura, por ejemplo, de periodista. Es muy interesante esa figura. Es una prosa completamente preñada de metáforas. Es tan frecuente la aparición de las metáforas que llega un momento en que estas hacen que se desvanezca lo que se está narrando. A veces no seguimos al personaje y lo que está ocurriendo entre él y otros, o entre él y el espacio, sino la construcción de ese espacio a partir de imágenes. Es sumamente interesante, incluso es parte de lo que algunos críticos han llamado, como parte de la generación de los 20, la prosa volátil, las idle fictions. Es decir, esas ficciones que en lugar de anclarse al realismo del siglo XIX y construir textos largos, fragorosos, de narradores omniscientes que saben cada detalle descriptivo y cada pensamiento de sus personajes, todo lo tienen en la piel, solamente observan, sienten, comparan y construyen metáforas, y la presa es súper breve, contenida. Yo en algún momento le llamé el triunfo de la brevedad, porque es la novela corta sosteniendo ser novela corta y no otra cosa, no queriendo pasar por novela por entregas, por novela decimonónica. Entonces, recuerdo que hay un artículo, quizás el más brillante, y eso que fue escrito en el 24, que se llama Las metáforas de Arqueles Vela,
que escribe Pablo González Casanova y habla básicamente de la señorita etcétera y dice que asomarse a la señorita etcétera es como un niño goloso a la vitrina de una confitería. Es decir, uno se queda emocionado buscando las metáforas porque hay más y más y más y más. La descripción, por ejemplo, del puerto, que seguramente es el puerto de Veracruz, y que empiezan a ponerse la noche. Nada más el anochecer en Veracruz, que es como va empezando la señorita etcétera cuando tienen que los pasajeros detenerse por una huelga y caminar. Y él habla de que están bajando, no me va a salir la metáfora tan linda como a vela, pero se puede recuperar ese párrafo, que los mástiles de los barcos son como las estacas con canastas yendo a atrapar estrellas. Y en realidad vas yuxtaponiendo imágenes una tras otra, no estamos, están en un lugar desconocido y él no trata ni de saber en qué calle está, ni de saber qué hora es, ni de saber el nombre de la señorita, etcétera. Él solo se pone a ver los pájaros estelares, es decir, se pone a ver las estrellas y habla de béisbol, habla de cine. Es decir, solo tenemos imágenes. Es un tiempo detenido de una marina, de un anochecer en un puerto. Entonces, ese momento detenido también es una forma muy moderna de rechazar la modernidad, de no dejar que te absorba. Porque tiene textos también más adelante el hombre que encontramos en todas partes, ¿no? Alguien nos persigue, alguien es nuestro doble, alguien está donde damos la vuelta, alguien nos está mirando, esa sensación de una multitud ominosa, un gran hermano que nos persigue. Entonces esas sensaciones, pero también se pueden rechazar negándose a narrar en la resolución de un conflicto por una tensión climática. Aquí se yuxtaponen y todo el tiempo se yuxtaponen, eso es lo maravilloso de la señorita etcétera. Tenemos todos los ambientes posibles en torno de lo urbano, tenemos la estética o la peluquería en esa época y el office boy en la peluquería y las peluqueras, tenemos la sala de cine y la acomodadora y el espectador y la estrella, es decir, todas las novedades, todos los escenarios, los escaparates, la calle, el tráfico, el caligrama, ¿no?, de peligro, crucero, vía libre de la señorita etcétera, que sería al mismo tiempo la señal de la mujer brindándose a los ojos de un hombre que va en un tranvía y el anuncio real de la signalética urbana que detiene el tráfico y que necesita que sea respetada. Pero esas imágenes están en todas partes, es decir, los taxis pidiendo ser abordados, son perros con los ojos encendidos, hay imágenes tras imágenes, la forma en que se describe el ocio, el salirse, robarse unos momentos de la oficina y descubrir otra ciudad, pero todo siempre a partir de imágenes.